Cuando ustedes aprenden, empiezan a viajar en el mundo, en cualquier parte, van a ver que el turista ya sabe, y siempre que el guía se para en semicírculo. Ya, correcto. Hay que recordar que Quito colonial, más bien el Quito original, tenía como límite norte este lugar. Lo que es Quito después de la conquista era únicamente lo que comprende al norte San Blas, que no existía, sino más bien la quebrada de Lichimbía. Esta era una gran quebrada que si nosotros quitamos la iglesia, quitamos las casas, nos llevaba hasta un monte sagrado que era el Lichimbía. Esta es la quebrada de Lichimbía. O sea que solo hasta aquí correspondía a lo que era Quito. Aquí llegaba la conquista española, ¿ya? Aquí llegó la 1536. La conquista empieza a darse desde aquí. Este era el norte. Pasado lo que era San Blas, tal vez donde estábamos parados, más o menos, todo lo que era para allá le llamaban tierras prohibidas o las tierras perdidas, o eran tierras de salvajes, porque ellos sabían que por allá había grupos étnicos, cochasquíes, cayambes, otavalos, entre otros, ¿ya? Pero claro, pensemos que ellos llegan y conquistan un lugar, no había nada de esto. Lo que había era un territorio Quito. Recuerden que era Quito, luego llegan los incas, y la conquista española lo que hace es entrar a un territorio inca, pero los españoles no sabían que había más allá. El límite norte era toda esta quebrada, porque era una quebrada que atravesaba todo, era la quebrada de Lichimbía, y que era utilizada solo por los indígenas para transportar agua de las quebradas. Esta era una quebrada, transportaban agua potable y subían generalmente a sus casitas donde vivían, ¿ya? Con el paso del tiempo, para finales del siglo XVII, XVIII, se construye esta iglesia. Esta iglesia, sin ser espectacular, es una iglesia muy valorada porque es la única iglesia donde hasta hoy se da la misa en quichua. Ese es el dato muy importante. Se da también en español, pero hay misas en español y en quichua, ya prácticamente 200 años. Entonces se convirtió en la iglesia de los indígenas, considerando que la conquista en sus primeros 300 años prohibió la entrada de indígenas, negros y animales a las iglesias. Interesante, ¿no? Repito, Era la única. se prohibió la entrada a indígenas, negros y animales, o sea, estaban en la misma categoría de salvajes, los tres tipos, increíble, ¿no? Entonces era prohibida la entrada a las iglesias que ya vamos a conocer. Entonces, con muy buen criterio, pero ya para el siglo XVII, XVIII, o sea, muy cercano a nosotros, se crea una iglesia. Claro, ya se pobló esta quebrada. Los españoles fueron geniales para cubrir este tipo de quebradas. Era algo que nosotros, los aborígenes de aquí, no sabíamos. El español fue muy genial, supo cómo hacer puentes, supo cómo cubrir todos estos problemas que nosotros no teníamos idea. Se construye esta iglesia y se construye una muy buena opción para que el indígena asista a misa. Listo, seguimos caminando.